Miércoles 8 de mayo de 2024, jornada matutina de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación. Emisión número 540 de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. Tema: contundente golpe a las milicias urbanas del ELN en Bogotá el 28 de agosto de 1985. Esta fue una operación urbana realizada bajo el mando del general Jesús Arias Cabrales contra delincuentes del ELN en un momento en que iniciaban la curva ascendente de la recuperación de lo que ha sido esta agrupación criminal que estuvo al borde de la extinción 10 años antes o 12 años antes con la operación Anorí, y estaba en lo que ellos mismos llamaron la transición de un periodo de replanteamiento hacia el posicionamiento en el terreno. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿cuál era la situación a nivel nacional del grupo terrorista ELN en agosto de 1985? En ese momento el ELN estaba dedicado a incrementar sus estructuras urbanas y rurales. Había crecido ya de manera importante en diferentes regiones del país y había formado varios proyectos, como llaman ellos, revolucionarios. Y a nivel urbano y a nivel rural, dándole una consolidación a una reorganización que habían planteado durante ese periodo, que consistía en crear un COSE o Comando Central, una Asamblea Nacional Guerrillera, que es la que decidía todo eso, y de ahí para abajo, frentes de guerra y frentes guerrilleros y comisiones: comisión de trabajo político organizativo, comisión de escuadras militares y comisiones mixtas. Esa era la organización que tenían tanto en lo rural como en lo urbano, trabajando siempre por el sistema de células y tríadas. Recibieron para la época importante apoyo de Cuba, Nicaragua y Venezuela. No estamos hablando de la Venezuela de Chávez, es mucho antes. Desde el 85 tenían contacto con personas de Venezuela que, con su vieja y de sueta tradición de echarle la culpa a Colombia de todos los problemas que había sectores, inclusive de la derecha venezolana, que apoyaban las guerrillas en Colombia para causar aquí el caos, porque había un odio eh, y un complejo de inferioridad desde la época de Santander, a quien le acomodaban todos los males de Venezuela, diciendo que era el enemigo del general Páez y que ahí habían comenzado los problemas. Eso es histórico. Entonces, en Venezuela había sectores que le apoyaban a la guerrilla. Y en Nicaragua, la dictadura de Correa, de Ortega, seguía apoyando a este grupo terrorista con armas, con eh, contactos internacionales, con las rutas del narcotráfico, facilitándoles pasaportes para que se movieran por el mundo y otras perlas. El ELN, después de Anorí, entró en una crisis muy grande y la hemos visto aquí. Luego tuvo el golpe fortísimo que le dio el ejército aquí en Bogotá también, con lo que llamó el febrerazo, que ya lo estudiamos aquí. Gavino se salvó de ser capturado de milagro. Y luego entraron en una etapa que llamaron el replanteamiento, que fue revisar todo lo que harían hasta pasar a la organización que dijimos hace unos momentos. En esa etapa de crecimiento, de recomposición, de reestructura del ELN, estuvo muy activo el cura Manuel Pérez Martínez, alias Poliarco, un terrorista español que vino, se metió al ELN y terminó siendo el cabecilla principal de ese grupo criminal. El EPL venía en las ya tradicionales y conocidas disidencias que tenemos conocido, y por ejemplo terroristas como León Valencia ya habían armado toda la parte dentro del EPL. Entonces comenzaron algunos acercamientos con el ELN durante ese periodo, hasta consolidar un año después, en una reunión que llamaron la Trilateral, una unidad que duró varios años, denominada Unión Camilista del Ejército de Liberación Nacional.
Pero como sabemos, cuando vino el final del gobierno Barco y el inicio del gobierno Gaviria, varios de esos terroristas, inclusive León Valencia, se desertaron del proceso del ELN y formaron la Corriente de Renovación Socialista, que era otro grupo terrorista que duró muy poco, pero que desarticuló la Unión Camilista y volvieron a ser ELN a secas. La política del ELN en la etapa posterior al replanteamiento y haber recibido el dinero que les dieron en las petroleras en Arauca, que fue lo que los sacó del ostracismo, y luego la inmersión en el narcotráfico, que es indudable, les ayudó muchísimo. Inclusive Pablo Escobar le daba plata al ELN. eh, Era no dialogar con el gobierno de Belisario. Entonces, mientras las FARC, el M-19, Quintín Lame, EPL y otros grupos criminales habían hecho unas negociaciones de paz con Belisario que nunca funcionaron, el ELN siempre estuvo al margen de eso y su actitud fue beligerante porque el cura Pérez decía que había que mantener esa constante de la ofensiva guerrillera. Y en ese momento le dieron un enfoque muy fuerte a los ataques terroristas contra la infraestructura económica del país, eléctrica, vial, y se volvieron muy continuos. Destrucción de puentes, derribo de torres de energía, de torres de telefonía, destrucción de puentes, de puestos de salud, cuarteles de policía, alcaldías. Era el pan nuestro de cada día y no faltaba uno o dos atentados diarios contra el oleoducto Caño Limón Coveñas, que le causó pérdidas incalculables a Colombia durante esa década, que todos los días el ELN o las FARC le colocaban, como ellos decían, algún tote al tubo. Y todo eso nos lleva a pensar que en este momento lo que se hizo en esa época y lo que hay ahora es que los diálogos que hay con el ELN, el gobierno Petro o desgobierno Petro, tienen un oscuro presagio. Ayer dijeron que vuelven a secuestrar y el gobierno les tolera esa vagabundería en lugar de ordenar al ejército, ataquen a esos bandidos y destruyanlos y, y formular políticas serias. Entonces sale el señor Cepeda, que es de los mismos, pero que a la vez es negociador del gobierno, o sea, que supuestamente representa la parte buena, a decir que es que la política de Petro no es tierra arrasada ni de eliminar bandidos. Entonces, ¿qué es lo que están negociando o cuál es el fin? Si es muy claro, si no quieren ceder, pues hay que atacarlos, pero no. Hay que tolerarles que sigan secuestrando, pero hay que buscar la forma de dialogar con ellos. Eso simplemente es una sinvergüencería y no va a conducir a nada. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿cómo describían con humor político los caricaturistas la paz de Belisario Betancourt en agosto de 1985? Burlándose, burlándose de Belisario y de su tema de la paz, aquí una persona diciéndole al jefe político, tenemos ahí nuevamente el tecleo y eso les pido por favor que cierren los micrófonos para poder teclear porque es que se oye, interrumpe. La paz agoniza y en ese ejercicio eh, va el subalterno a decirle al jefe que la paz está agonizando. Se supone que el que está en la caricatura de la derecha o en la parte derecha de la caricatura es Germán Montoya o algún asesor de gobierno y la respuesta que le da es que llamen a un carranguero. Los carrangueros eran un grupo musical popular que tocaba música carranga de la zona de Boyacá y todo lo ponía como en chiste, como en polgorio. Y entonces aquí le dicen a Belisario Betancur que su paz lo que necesita es un carranguero que la oriente. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿cuál era la situación de terrorismo urbano de los grupos terroristas ELN y M-19 en agosto de 1985, especialmente en las ciudades de Cali y de Bogotá? Había en ese tiempo una época de violencia muy fuerte en Beirut.
por varias razones, porque las milicias maronitas se han aliado con el ejército de Israel para atacar a las milicias de la OLP, y ya Irán había enviado a sus milicias de Hezbollah, que eran incipientes por el momento, pero con mucho dinero, a combatir contra las fuerzas israelíes en una guerra que hubo allí. Inclusive Estados Unidos tuvo una base de Marines en el aeropuerto de Beirut, y allá le colocaron a la barraca de los soldados un camión lleno de explosivos y hubo un poco de muertos. Entonces las imágenes de Beirut eran iguales a lo que vemos aquí. Entonces el periodista que hace la nota dice, mire, lo que está pasando en Cali y en Bogotá es lo mismo que pasa en Beirut, y es aquí. Y se ve un vehículo incendiado, ardiendo, y dos cadáveres en la calle. Al fondo, un graffiti del EPL convocando a un paro. Se nota que ahí va un guardia de seguridad de la cárcel con la pistola, con el revólver en la mano, y otro observando lo que está sucediendo. Eh, Aquí se alcanza a ver la carreta de uno, lo que llaman zorras, que es un vehículo de tracción animal, por la calle. Entonces dice, esto no es en Beirut, es en las calles de Cali, y es el mismo día que el ejército dio de baja a Iván Marino Ospina. Se presentaron unos combates en otro sector de la ciudad y cayeron dos terroristas del M-19 y dos personas, uno de ellos era un vendedor de frutas. Entonces, ese es. Adelante, mi coronel Arcón. Bueno, mi coronel, ¿cómo describió el diario El Tiempo el fuerte golpe del ejército a las milicias urbanas del ELN en Bogotá en agosto de 1985? Pues primero, con esta foto, la ilustraron en página central del periódico, una foto grandísima de todo lo que les incautaron, y la foto dice que se les incautó un poderoso arsenal compuesto de fusiles, carabinas, ametralladoras, revólveres y 17.488 cartuchos, más brazaletes y documentos. Esto fue en una operación realizada en el centro occidente de la capital, en una casa, una residencia familiar. Como se ve, es bastante el material incautado, un trabajo de seguimiento muy bien hecho y una operación exitosa. Luego ya describen exactamente cuál fue el material, los nombres de las personas capturadas. eh, Indican que en la residencia donde ocurrió esto es en el barrio Eduardo Rey, transversal 31, número 30B64. Que la operación se hizo ese día 28 de agosto a las 3:30 de la mañana. Que inicialmente el coronel Luis Carlos Adónic, jefe de Estado Mayor de la Brigada, dio unos datos, y posteriormente el general Arias Cabral les dio la rueda de prensa completa e indicó todo lo que había ocurrido, cuántas personas han sido capturadas, en qué consistía el alijo de armas, y encontró, por ejemplo, 20 cédulas de ciudadanía diferentes de mujeres y hombres, con las cuales los bandidos cambiaban de identidad y se hacían pasar por otras personas. Se encontraron implementos para fabricar bombas, eh, cassettes de propaganda terrorista, películas, 8 libretas militares falsas, brazaletes del ELN, capuchas del ELN, camisas de uniforme, tanto camuflado como del otro, del color de caqui que llamaban habano, eh, partes de armas para reparar otras armas. Entonces parece que allí funcionaba también un taller de armas y además un epicentro donde llegaban los terroristas a descansar, los que pertenecían a cuadrillas que estaban en áreas rurales. Un golpe muy importante, y marcó un hito, porque allí se descubrió, por ejemplo, que el ELN no estaba en diálogos con el señor Belisario,
era porque estaba dedicado a fortalecerse, algo que ya la inteligencia militar le había dicho al señor Belisario, pero como él no creía, él hablaba era de pajaritos y de paz, borracheras en el palacio oyendo tocar a Diomedes Díaz y cantar, pues poco le interesaba esto que estaba pasando. Adelante, mi coronel. Mientras tanto, mi coronel, ¿cuál era la actitud del grupo narcoterrorista Ricardo Franco de las FARC en esos mismos días y en esas dos mismas ciudades citadas? El grupo terrorista Ricardo Franco, que era una disidencia de las FARC, le ha declarado la guerra al Partido Comunista Colombiano de la misma FARC. Y ese mismo día, aquí en Bogotá, comandos urbanos terroristas del Ricardo Franco asesinaron a un funcionario de la Procuraduría que era miembro del partido y atentaron contra un personaje que ha sido muy polémico y que ha sido casi un descarado difusor de la línea comunista en su pasquín voz, que es Jaime Caicedo Turriaga. Él, después de que murió Gilberto Vieira, ha sido como la figura más visible del partido, pero si Gilberto Vieira era cínico y descarado para reconocer a las FARC, este es peor. Este sí ha sido pues un defensor del grupo terrorista y no es sino leer el Pasquín Voz y ahí encuentra uno toda la carga emocional que tiene cada vez que escribe a favor de las FARC y en contra de las fuerzas militares y del gobierno colombiano. Pues Turriago, Caicedo Turriago se salvó del atentado, apenas tuvo unas acciones leves, heridas leves. En cambio, el delegado de la Procuraduría sí murió y el Ricardo Franco lo dijo de frente. Esa era parte de su guerra contra las FARC y el Partido Comunista. Este caso lo veremos mañana más en detalle. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿cómo torpedeaba la solución al problema de las guerrillas en Colombia el ansia desmedida de Belisario Betancourt de ser nominado Premio Nobel de la Paz, el proceso de paz de Contadora en Centroamérica? Bueno, mi coronel, entonces, aquí se nota que el mismo día que ocurren todos estos eventos que hemos mencionado y el mismo día que el señor John Agudelo Ríos dijo que la paz es una maravilla, que lo vimos ayer, que fue el mismo día que cayó Iván Marín Ospina en Cali, eh, Belisario Betancourt andaba en otro mundo, andaba buscando su premio Nobel de Paz con el cuento de la paz en Contadora y tenía ya el anuncio de que habría una nueva reunión de cancilleres. Y obviamente Augusto Ramírez Ocampo, que estaba pelechando de eso, viviendo sabroso, como dice Francia Márquez, y viajando por todo Centroamérica a costa de los colombianos, pues qué maravilla. Él iba a pasear y a darse la publicidad y salir en los medios de que estaban haciendo la paz en Contadora. Inclusive, eh, ese mismo día dijo para los medios de comunicación el señor Ramírez Ocampo, que fue publicado en otra parte de este periódico, que hasta Costa Rica estaría de acuerdo en que hubiera un ejército de paz en Centroamérica. O sea, ellos andaban por ahí pensando en las nebulosas, mientras los terroristas, tanto en Colombia como en Centroamérica, tenían otra agenda y otros intereses, pero había que hacer la paz y había que buscarle el premio Nobel a Belisario y disimular lo que estaba pasando aquí con eh, edulcuración. Adelante, mi coronel. Igual que sucede ahora, mi coronel, ¿por qué la Iglesia Católica dio una fuerte alarma al gobierno de Belisario Betancourt en torno a las elecciones venideras? Porque el país estaba en una ebullición política muy fuerte. Estamos hablando de la parte final del segundo semestre de 1985. Se acercaba el año 86 con elecciones tanto para presidente como para Congreso de la República. Estaba ya sobre la mesa el tema de los alcaldes y gobernadores por elección popular y lo estaba impulsando mucho era la Unión Patriótica, que era
el brazo político de las FARC y el Partido Comunista, que muy hábilmente se hizo a un lado y dejó que todo lo manejara la UP y el partido mirando desde atrás, los toros desde la barrera. Entonces los obispos de varios sitios, el de Santa Rosa de Osos, el de Sincelejo, de Arauca, Barranca Bermeja, Barranquilla, eh, el del Meta, el de Florencia, el de Bogotá, etcétera, pidieron al Congreso en pleno que le pusiera seriedad a eso o que se negociara con una claridad concreta o que le dijeran al país que era lo que querían ellos como congresistas, porque el proselitismo armado estaba disparado. M-19, EPL, Quintín Lame, FARC, etcétera, estaban por todo el país haciendo proselitismo armado y al mismo tiempo había una campaña política para unas elecciones y entre tanto el comisionado de paz diciendo que eso iba de maravillas. Entonces uno se pone a mirar los periódicos, le dan una identidad clara de la dicotomía que hay entre la realidad que viven unos y otros, porque mientras los obispos y los gremios de la producción le están diciendo al gobierno dónde está fallando, el gobierno anda por allá en contadora pensando en la nebulosa o tiene a su comisionado de paz aquí en Colombia mintiendo descaradamente y diciendo que es que la paz iba en un avance muy grande cuando los propios obispos que tienen una información muy grande, porque cada cura es un agente de inteligencia para un obispo en un pueblo y que están metidos dentro de las comunidades, le están pasando información muy exacta de lo que estaba sucediendo en cada región. Durante esa preocupación, los obispos van, dicen lo que pasa, pero muy hábilmente el señor Belisario y sus eh, conciliábulos dan otro mensaje y han logrado inclusive vender lo que hay quienes dicen hoy que Belisario lo que fue un gran soñador de la paz. En lugar de decir que fue un mentiroso politiquero oportunista, dicen es que fue un gran soñador y que si no hubiera sido por él, no hubieran iniciado todos los procesos que terminaron con el de la paz en Cuba, como si eso fuera una maravilla. Adelante, mi coronel. Además del fuerte golpe del ejército a las milicias terroristas urbanas del ELN en Bogotá en agosto de 1985, ¿qué otros éxitos operacionales lograron ese día las tropas en todo el país? Pues como lo vimos ayer, mi coronel, hubo golpes importantes contra el EPL Córdoba, hubo golpes contra el M-19 en el Quindío y en Cali, en Antioquia también hubo una operación importante y en el Huila. Pero esto es el resumen de la realidad que ha vivido Colombia mientras los dirigentes hablan de que sus gobiernos son la perfección y el pueblo vive otras realidades. Hemos analizado largamente en esta cátedra permanente de memoria histórica que terminada la violencia tripartidista de los años 1960, se aposentó en las mismas regiones el terrorismo comunista, que luego viró el narcoterrorismo comunista. Es decir, la violencia siguió igual o peor, pero en 2016 el señor Juan Manuel Santos aseguró a los cuatro vientos que la guerra en Colombia había terminado. En realidad, trajo el pacto FARC-Santos la desarticulación de las redes urbanas de los grupos narcoterroristas en el Valle del Cauca y seguridad total a los miembros de las fuerzas militares y de policía. Pues mi coronel, infortunadamente no, no, aquí lo que hicimos fue repetir una repetición de la repetidera y tenemos en este momento el Valle del Cauca muy afectado por las FARC, muy afectado por el secuestro, la extorsión, el narcotráfico. O sea que ni la paz de Belisario que la pintan como el camino hacia la solución, ni mucho menos la de Santos trajo ninguna respuesta positiva para el futuro del país. Mi coronel, podemos escuchar un minuto de silencio en memoria de todas las víctimas del narcoterrorismo comunista contra Colombia.
Mi coronel, ¿usted nos puede enunciar algunas reflexiones de orden político estratégico respecto al fuerte golpe del ejército a las milicias terroristas urbanas del ELN en Bogotá en agosto de 1985? Pues mi coronel, el lunes vimos que recién aparecido el ELN se le dio un golpe importante aquí en Bogotá, en un hotelucho que llamaban La Paz. Y 20 años después se le dio otro golpe importante a una estructura rural, una estructura urbana aquí en Bogotá. Y después ha habido varias operaciones en Cali, Bucaramanga, en Medellín. Una de esas, la captura del terrorista eh, Francisco Galán en Bucaramanga, por mencionar algunas. Eh, Eso indica que la estructura como tal del grupo terrorista ELN es rural y urbana, pero cada vez que se habla de paz con ellos, solamente se menciona la parte de las cuadrillas rurales y ellos muy hábilmente, con su léxico de la teología de la liberación, manejan ese cuento de las comunidades eclesiales de base y las bases revolucionarias de masas. Hay una responsabilidad total de la narcodictadura cubana en la creación e impulso y apoyo permanente del ELN. Todavía van los terroristas del ELN a hacer cursos de sindicalismo, de organización de masas, de filosofía política, de economía política, de marxismo a Cuba. Eso no se ha perdido. Ni la narcodictadura cubana ha cambiado su mentalidad de hacerle daño a Colombia. Pero el señor Santos y el señor Petro andan abrazados con los narcodictadores cubanos y Duque fue falto de carácter. En lugar de romper relaciones con los delincuentes al, al timón de Cuba, lo que hizo fue mantener una amenaza que no negociaba con el ELN mientras Cuba no los entregara. En lugar de haber expulsado esa agencia de terrorismo y espionaje que hay aquí, que es la embajada cubana, y haber puesto todos esos delincuentes en su lugar. Eh, la mentalidad del ELN ha sido terrorista desde su principio y la han fundamentado más con la teología de la liberación, del hombre nuevo, del Jesús rebelde, del Jesús revolucionario, y con ese concepto le dan un contenido y una pertenencia a los miembros del ELN. Pero por parte del gobierno nacional, como lo decíamos, no se ha puesto cuidado nunca a las redes urbanas, solo las fuerzas militares y la policía los persiguen, los combaten, pero ante al contrario hay sectores de los partidos, inclusive los tradicionales, que tienen contactos con ellos, como pasaba con el señor Horacio Serpa. El ELN ha instrumentalizado una teoría del poder popular en el cual dicen que es el pueblo en armas, es el pueblo unido el que tiene un nuevo concepto de gobierno y que ellos están ahí.
O sea, ellos son parte de ese poder popular, por ende, no podemos hablar de una desmovilización ni una entrega de armas, es el pueblo. Esas armas son del pueblo, ellos son del pueblo. A diferencia de las FARC que decían que ellos son la vanguardia de la revolución, el ELN, no, sí, somos todos. Así es de que no hablemos de entregar armas ni nada que se parezca, porque eso no es así. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues dialogar con el pueblo. ¿Y quiénes dialogan? Ah, pues todos los que nosotros tenemos organizados. Comités de agrícolas, comités sindicales, toda esa organización clandestina que tienen, orquestada por curitas de la Teología de la Liberación, es la que ellos tienen para seguirle haciendo daño a Colombia. Eh, Como vemos, todas las capitales, Cali, Bogotá, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga, Cúcuta, etcétera, son ciudades fundamentales para la revolución del ELN. Y eso poco se menciona, o nada. Siempre se habla es que la cuadrilla tal, y el gran problema el gran escándalo de los periodistas es que el tal Pablito que está en Venezuela, que aquí vimos la historia, que se voló, que lo capturaron en Bogotá y lo llevaron para Arauca, y que de Arauca se voló, y que sigue delinquiendo, es que ese como que sí está con el COSE, o sea, con el Comando Central, o como que no está, es que el ELN es una federación y tienen que ponerse de acuerdo, y no se dan cuenta que lo están engatusando y los mismos periodistas se prestan para el show. Y comienzan unas conversaciones, se caen y vuelven y le repiten y vuelven otra vez a cero y el ELN sigue avanzando en su estratagema del poder popular. Desde luego que hay una responsabilidad histórica y política del señor Alfonso López con el MRL y el Partido Comunista, porque los dos fueron los creadores de varios grupos terroristas, MRL y PSC, y quienes hicieron ese tipo de alianzas oscuras con el fin de sacar réditos personales, pues le sirvieron de facilitadores y hasta de cómplices. Y hay una dificultad que es marcada para concretar algo en las mesas con el ELN por una razón, es que al ELN no le interesa negociar, le interesa es imponer. Para ellos la negociación es un salto cualitativo de una ganancia diplomática en un proceso para ir ganando espacios, no para avanzar hacia la toma del poder, mejor para avanzar hacia la toma del poder y no para hacer unos cambios estructurales, porque ya lo hemos dicho aquí en otros escenarios. Si 310 páginas de imposiciones de las FARC al gobierno Santos, que hace que la guerrilla más grande supuestamente se desmovilice, ¿cómo es posible que ahora con estos bandidos del ELN hay que sentarse a negociar? Y ya va a completar 2 años el señor Petro hablando y hablando y no concreta nada. ¿Qué es lo que quieren entonces? Si ya hay 310 páginas de imposiciones, se supone que todo lo que impusieron las FARC está ahí dentro de ese paquete que quiere el ELN, pero es que el deseo de figurar, el gasto y la búsqueda del premio Nobel de Paz del señor Petro y un poco de detalles más hacen que se negocie con este grupo sin que se concrete nada. Allá estuvieron en Quito casi 2 años también el general Padilla y el general Herrera Barbel y Juan Camilo Restrepo y no salieron con absolutamente nada, porque el punto ciego es ese. Ellos quieren hablar de poder popular todo el tiempo y no aceptan nada que se les diga, nada. Todo lo que ellos dicen es lo que hay que hacer. Y lo que se les dice de contrario, no, eso no sirve porque es que eso va en contra de los principios revolucionarios. Y como hablan con una vocecita de curas y todos pausados, y no se les sale el mal genio por nada, pues ahí manipulan todas esas conversaciones. Así es de que concretar algo con el ELN es prácticamente imposible y se pueden destruir militarmente como se demostró en Anorí, como se demostró en Cali con el general Canal que los puso contra la pared, como lo demostró el general Carreño en el sur de Bolívar y en Bucaramanga cuando era comandante de la zona, pero hay que tener una política clara, no ir con dos cartas de que negociemos, pero actuemos, pero vamos a la mesa, pero busquemos premio Nobel de Paz, pero reunámonos con los curitas en Maguncia, pero que Monseñor X o Monseñor Y aquí en Colombia sea el facilitador, porque eso simplemente es legitimar terroristas. Adelante, mi coronel, con sus comentarios. Ha Gracias, llegado mi coronel González. gracias, mi coronel. El comentario para el día de hoy. El ELN, a partir del año 2006, inició un proceso de crear milicias urbanas para llevar el terrorismo a las ciudades, a pesar de que su accionar tradicional
había consistido en usar el campo en la aplicación de su teoría foquista. Y a pesar de que habían tenido la desastrosa experiencia de su derrota en los combates del nordeste antioqueño como Huelva y Norí, que después permitió la destrucción de sus grupos de apoyo en las ciudades, especialmente en Medellín. Sin embargo, decidieron iniciar ese nuevo proceso considerando que las mayores concentraciones de población están en los cascos urbanos, donde se toman las mayores decisiones políticas y económicas. Pero debido al accionar de nuestras Fuerzas Armadas y la gran presencia de ellas en las mayores poblaciones del país, esta técnica de terrorismo no les ha sido favorable. De esa forma, que se pueda desarrollar lo mejor posible la economía nacional. Esa es la razón por la cual todavía deben permanecer en zonas relativamente remotas, selváticas, aisladas y alejadas de los núcleos poblacionales, donde pueden aterrorizar, a los pequeños municipios. En ocasiones anteriores, el ELN ha sostenido diálogos extremadamente largos, adornándolos con conceptos políticos e ideológicos, inclusive religiosos, para alargar dichos procesos con el fin de lograr favorecimientos que le han permitido fortalecimiento criminal. Por tal razón, no es muy confiable que ahora los presentes diálogos lleguen a un buen término, y más considerando que toda la población ha visto con desasosiego el incumplimiento del acuerdo hecho con las Fuerzas Armadas Revolucionarias FARC, quienes han violado completamente lo acordado y por lo tanto, por efecto colateral, todos los grupos terroristas han perdido completamente la confianza del pueblo colombiano. Solo pequeñas poblaciones bastante aisladas tienen que acogerse al designio del miedo que les inducen estos grupos con las armas. Pero la masa principal y la conciencia colectiva de la nación es totalmente adversa a estos diálogos. El caso del día de hoy es una demostración de estos conceptos que no fueron dejados en evidencia en la verdad histórica y que por lo tanto no ha contribuido favorablemente al objetivo de la paz. Muchas gracias, mi coronel. Bueno, mi coronel, muy amable. Entonces, como usted lo anota, al ELN, como igual a los demás grupos terroristas, no se le ha dado una respuesta integral. La dirigencia política no conoce realmente sus responsabilidades, ni mucho menos las aplica. Los terroristas han manipulado en todas las etapas el tema de la conversación y parece que en este momento, como lo dijimos, es muy difícil concretar algo con ellos en esa nueva mesa que hay, porque además los negociadores, la mayoría son de los mismos. Llegamos al final del ejercicio. Esta noche tendremos un análisis del número 33, 34 de la Constitución Nacional a cargo del señor coronel Diego León Muñoz, Caicedo Muñoz, constitucionalista, abogado. Mañana continuaremos con la memoria histórica del conflicto armado en Colombia y así sucesivamente con más conferencias y análisis especializados. Feliz día para todos y que Dios nos siga protegiendo y bendiciendo.